Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro de Derecho Concursal. El día de hoy el tema que vamos a tratar son los principios generales de los procesos concursales y los presupuestos objetivo y subjetivo para abrir un concurso, un concurso, conforme a la ley 24.522. Ingresando a los principios del derecho concursal, ellos son la universalidad, la colectividad, la concurrencia, la igualdad de acreedores, la categorización de los acreedores, los privilegios, la conservación de la empresa, las relaciones laborales y por último la oficiosidad o inquisitoriedad que se da en menor grados con el actual régimen. De todos estos principios podemos decir que lo que procuran es una protección adecuada del crédito, la conservación de la empresa en cuanto a actividad útil para la comunidad, la mayor amplitud y diversidad de medios para la solución de la crisis patrimonial, la actuación de oficio de los órganos jurisdiccionales, la facilitación de la recuperación patrimonial de concursado de buena fe, así como la mayor severidad para quienes han utilizado los medios legales para el abuso del crédito. Ingresando al primero de estos principios, es la universalidad. Esto significa que comprende la totalidad de los bienes del deudor que quedan afectados al proceso concursal, a los fines de satisfacer el pago de los créditos adeudados a los acreedores. Es importante, antes de continuar, que a la luz del nuevo código, cuando hablo de universalidad jurídica, el patrimonio como universalidad jurídica, como universitas juris, tenemos que tener en cuenta los artículos 16, 1912 y 2130 del Código Civil, del actual Código Civil y Comercial. En virtud de este principio, el juez pasa a entender sobre la totalidad del patrimonio del deudor. Eso surge del artículo 1 de la ley 24.522. La universalidad también tiene un efecto subjetivo, es decir, así, objetivo en relación a que abarca todos las cosas o los bienes que forman parte del patrimonio del deudor. Y subjetivo porque abarca a los sujetos que quedan comprendidos todos los acreedores. Y eso se desprende de distintas disposiciones a las que hace referencia a la ley concursal. Ambos efectos, es decir, todos los bienes y todos los acreedores tienen excepciones. Es decir, no son todos los bienes y no son todos los acreedores. Existen bienes del deudor y acreedores del deudor que no están incluidos dentro del tratamiento de la universalidad. Dentro de las excepciones objetivas, cabe mencionar los bienes excluidos del desapoderamiento, específicamente enunciados en el artículo 108, aunque, por supuesto, como se trata de una restricción a la libertad, al desapoderamiento de todo, sobre todo el patrimonio, debe ser mirado en formas restrictivas. Comprende los bienes inembargables, los bienes que no son patrimoniales, por ejemplo, están comprendidos en el 108 los bienes que son los productos de indemnizaciones por daño patrimonial o moral que recibe el deudor, los bienes, los usufructos de los bienes de los hijos menores, no así los frutos que estos sí caen en el desapoderamiento luego de ser atendidos los gastos. Insisto, ahí están las excepciones a la regla general de todos los bienes que pueden. Otro elemento, otra restricción, otra excepción, digamos, al elemento objetivo, al presupuesto objetivo, es de que los bienes que haya entregado el fallido, el deudor, por título no destinado a transferir el dominio, esos no caen dentro del concepto de todos los bienes que son desapoderados. Esto está previsto en el artículo 138 de la ley. Y por último, los bienes que el vendedor le remite al fallido y antes que el fallido tome posesión efectiva de los mismos, se dicta la sentencia de quiebras. En estos casos, el enajenante puede recuperar el bien. Esto está previsto en el artículo 139. Sí puedo decir también con relación a todos los acreedores, que cuando la ley dice todos, no son todos. Son todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación del concurso preventivo y todos los acreedores de causa o título anterior a la fecha de la sentencia de quiebra. Los posteriores, los créditos generados con posterioridad, no entran en el concursamiento.
Esto con relación a la universalidad. Luego tenemos el concepto de lo que es la colectividad. Aquí hablamos de una ejecución colectiva, desplazando toda acción individual existente contra el deudor. ¿Por qué? Porque al abarcarse el proceso concursal la totalidad del patrimonio, comprende a los acreedores que tienen acreencias susceptibles de apreciación económicas. Es decir, que el acreedor, en lugar de ir libremente a iniciar una acción ante el juez natural, no pueden, porque ahora tiene que utilizar el mecanismo de insinuación de concurrencia ante el juez concursal. A eso se refiere la colectividad. De eso se forma una masa que se ha discutido en doctrina si esa masa tiene o no personalidad. La doctrina patria opta por la posición de Chiovenda, que niega la calidad de persona jurídica a la masa y sostiene que el desapoderamiento consiste únicamente en la pérdida de la posesión y del poder de disposición de los bienes, pero no pierde el fallido la titularidad sobre los mismos. Ahora vamos a hablar de la concurrencia. Como les mencioné recién, la ley hace referencia a todos, con los límites que les mencioné recién, causa o título anterior a la presentación del concurso, y la vía de insinuación en el pasivo, a los fines de que el crédito sea reconocido, y está prevista en el artículo 32, y en el caso de la quiebra, la concurrencia son todos los anteriores a la fecha de la sentencia de quiebra, y la vía de insinuación está prevista en el artículo 200 para la quiebra, que en realidad reenvía al artículo 32, que es como está regulado la figura base del proceso verificatorio. El otro concepto que es muy importante es la igualdad de acreedores, es decir, el concepto de la pars, si se quiere, de la igualdad de acreedores. Con relación a esto, este concepto, si se quiere, de la pars conditio creditorum, que es la correcta forma, en esta regla general, todos los acreedores han de soportar igualitariamente el efecto del acuerdo preventivo que luego será homologado, dando quitas y esperas en las estipulaciones que el deudor haya acordado con los acreedores. Y en el caso de la quiebra participa el acreedor par y paso en igualdad de grado en la distribución del producido de la liquidación de los bienes del deudor, que es común con todos los acreedores. Y cuando el resultado de esa liquidación sea suficiente para atender la totalidad de los créditos que corresponden a una misma graduación, se procede al prorrateo entre el dinero que hay entre los créditos. Se ha dicho que este principio de la igualdad de acreedores es un principio que justifica la existencia y funcionalidad del proceso falimentario, sin el cual no puede ser concebido ni enseñado el derecho de quiebras. Y sin él, sin este concepto de la par conditio creditorum, no se puede, sin él no se podría hablar de derecho concursal y simplemente tendríamos que acudir a procesos ejecutivos comunes con algunos ajustes estructurales. Esto lo sostiene un autor italiano llamado Pagliardi. En definitiva, y siguiendo a Molinario, el principio de igualdad de acreedores no es exclusivo del derecho concursal, sino que constituye un principio de derecho común que impone al deudor tratar igualitariamente a sus acreedores. Esto se sostenía con el anterior régimen, no había un concepto, una norma específica en el Código Velezano que así lo dijese, pero el nuevo Código Civil y Comercial así lo dispone en el artículo 743. Quiero decir entonces que en el núcleo duro del Código Civil, el concepto de la igualdad entre los acreedores es una disposición común, más allá de que siempre existió en la ley especial, en la ley 24.522. Por supuesto, como toda regla general, este principio de la par tiene limitaciones, no es absolutos. Ciertos acreedores están excluidos de su efecto nivelador, si se quiere, son aquellos que tienen un privilegio, una tutela especial, una preferencia, ya sea porque han sido dadas por la ley para ciertos créditos, o bien que esa preferencia surja de los derechos reales de garantías. Me estoy refiriendo a la prenda y a la hipoteca.
Aclarado entonces que la importancia que tiene el principio de la igualdad, la ley 19.551 recibía el concepto de igualdad en el sentido de que todos los acreedores debían ser tratados igual frente ante la crisis ante la cesación de pagos, y este principio venía del derecho italiano, más específicamente del artículo 2 de la ley 246 del 16 de marzo de 1942, que regula el derecho de quiebras italiano, el diritto fallimentare, y ahí se habla del principio de la igualdad. El derecho nacional recibió este concepto de igualdad de la par conditio creditorum, pero con la ley 24.522 este concepto de igualdad implicó una revisión del alcance que debe darse a lo que es la pars, y surge así y se regula con la ley 24.522 la categorización de los acreedores, que en realidad es la posibilidad que se otorga al deudor concursado preventivamente de categorizar a sus acreedores conforme criterios razonables, teniendo en cuenta el monto, teniendo en cuenta la causa, y pudiendo ofrecer a cada categoría ofertas de acuerdo distintas e incluso incorporar alternativas en cada categoría. Entonces, esto no significa violar la igualdad de los acreedores a la que hice referencia recién, sino que por el contrario, sostienen los autores de la ley, es evitar tratar a quienes por iguales a quienes no lo son. Por ejemplo, Rivera nos dice que no es lo mismo un crédito que se le debe por librería de 20.000 pesos que el crédito que se le debe al banco por $1.000.000. Entonces, esta igualdad absoluta lo que pretende que no sea absoluta, que no sea regla general, porque se viola permanentemente y obliga a realizar acuerdos que a espaldas del tribunal y a los demás acreedores. Entonces se decía que una de las razones por las cuales con el viejo sistema había acuerdos antes de cerrarse el acuerdo general con los acreedores era porque esta igualdad era igual para todos, y entonces generaba que los acreedores ejercieran presiones de diferentes niveles y el deudor se viera obligado a realizar pago parcial para responder a las presiones porque necesitaba el acuerdo de esos acreedores. Ahora eso se ha sido saneado, existe la posibilidad de propuestas distintas porque no es lo mismo un acreedor bancario por $1.000.000 que un crédito por librería de 20.000, entonces ahora ofrece propuestas distintas y la negociación se hace mucho más transparente. Y así se recepta en el derecho nacional lo que es la categoría de la categorización de los acreedores, pudiendo el deudor ofrecer propuestas distintas o alternativas dentro de cada agrupación o cada categorización. Ingresando entonces ahora a otro de los privilegios, otro de los principios, tenemos los privilegios. En relación a los privilegios, existe una modificación que es importante tener en cuenta. Aida Kemelmarge nos decía con la ley 19.551 que el legislador de la ley de quiebra se quedó a medias cuando reguló los privilegios para los concursos, que se quedó como a mitad de camino, que lo ideal sería bregar por la unicidad de los privilegios concursales. Y enfatizando con esta idea, Rubin nos dice, permítame que le recalque, señala que con relación a Cámara, nos dice que Cámara fue uno de los grandes precursores de la unificación y sistematización de los privilegios. Entonces, la idea siempre giró en torno a la necesidad de unificar los privilegios. Lo que hace el régimen actual es precisamente llevar adelante esta unificación. Porque teníamos antes que estaban los privilegios civiles, los privilegios que regulaba el Código de Comercio, los privilegios que tenía la ley de concursos, los privilegios que habían por leyes especiales. Entonces nos encontramos en la situación de que un crédito podía tener privilegios según si era en un ordenamiento y carecer de ese privilegio si estaba, por ejemplo, fuera del concurso. En virtud de ello, entonces, se requería una revisión del tema de los privilegios, dado que el privilegio es una tutela sobre el crédito. No es que se está protegiendo a una persona, ya sea del deudor o el acreedor, sino lo que se está mirando acá es la necesidad de proteger el crédito. Entonces, en base a ello, la ley
trata de darle un tratamiento unificado y lo logra, pero antes de mencionar cómo lo ha unificado el Código Civil y Comercial, es importante estipular. El 239 de la Ley de Concursos nos dice que los privilegios en materia de concursos se rigen exclusivamente por esta ley. La exposición de motivos de la Ley 19.551 lo resuelve diciendo que su aplicación a toda clase de concursos es imperativa aún para el concurso preventivo, porque a pesar de que está regulada en el sector de la quiebra, se aplica también para el concurso preventivo. Y en segundo lugar, la inaplicabilidad a los concursos de otro tipo de privilegios que pudieran ser regulados por leyes civiles. Y dan atención que los privilegios son un derecho de excepción, deben interpretarse restrictivamente. Por lo tanto, en ausencia de un texto expreso, no puede reconocerse un privilegio por analogía. En ausencia de norma expresa, no puede extenderse a rubros no contemplados. ¿Qué podemos decir con relación, antes de darle la clasificación, con relación al nuevo código civil? El nuevo código redujo y unificó los privilegios, disponiendo la aplicación de la ley de concursos a todos los procesos universales. Entonces ya no tenemos lo que dice el Código de Comercio, lo que dice el Código Civil, no. Tenemos lo que dice la Ley de Concursos, la 24.522, en relación a los concursos, 239 y siguiente, la Ley de Quiebras, están contemplados ahora en el núcleo duro del Código Civil, y ese es el aspecto, si se quiere, más relevante de la reforma. Continuando con los privilegios, para hablar de los gastos del concurso, es importante que tengan en cuenta que hay acreedores que son acreedores del deudor y hay acreedores que son acreedores del concurso. Cuando los acreedores son acreedores del deudor, los créditos de esos acreedores pueden graduarse como quirografarios o con privilegio especial o privilegio general. Es decir, pueden ser privilegiados con estas dos variables que acabo de mencionar, o pueden ser graduados como comunes o quirografarios. Los acreedores, me voy a detener acá porque lo vamos a seguir trabajando los temas más adelante. Cuando el acreedor es acreedor del concurso, es distinto, son privilegios, son preferencias, pero que se originan como consecuencia del proceso concursal, son llamados gastos de justicia, son acreedores del concurso. O sea, aquellos créditos que provienen de todos los gastos que fueron necesarios para la seguridad, para la conservación, para la administración, para liquidar los bienes, o sea, toda la diligencia necesaria, judicial, extrajudiciales, para poder llevar adelante el objeto del concurso. Se llaman gastos de conservación y justicia o gastos de justicia. Es necesario que estos gastos, que el crédito haya nacido con posterioridad o con concomitancia a la declaración de la quiebra, declarada por el tribunal, y si el que se generó con anterioridad tiene que haber generado un beneficio directo a la masa. El deudor no es el fallido, que quede claro, sino la masa como entidad jurídica constituida a raíz de la quiebra. Cámara dice que le gusta llamar la palabra masa, prefiere llamarla imputación meramente económica, porque como dijimos, no es una persona jurídica siguiendo que venda, entonces no es un centro de imputación diferenciado como una persona jurídica, sino que es una imputación meramente económica. Es importante aclarar que estos créditos no deben someterse al proceso de verificación, los créditos generados por gastos de justicia, los créditos generados por el concursamiento, o sea, generados por el concurso, no deben someterse al proceso de verificación, sino simplemente deben ser reconocidos, y a partir del momento en que se reconozca por parte del juez, opera el reconocimiento y tienen que ser incluidos en el proyecto de distribución. Ya hemos hablado entonces de los privilegios y los gastos de conservación y de justicia. Vamos a hablar de la conservación, otra variable muy importante, que es la conservación de la empresa. Con relación a la conservación de la empresa, es un organismo funcional y dinámico, desempeña un papel predominante en la vida negocial o en la actividad comercial.
La empresa, si bien pertenece a un sujeto de derecho, ya sea una persona física o humana, como se dice ahora, o colectivo, tipo societario, tiende a objetivarse a los fines de desprenderse de todas las vicisitudes del titular, de la organización o de la actividad. Según la concepción francesa, se pretende que la empresa sean más conscientes de sus responsabilidades frente al hombre, a los hombres que emplean, desde esta mirada, desde esta óptica, ya no solamente importa la propia situación financiera del empresario o de la sociedad, sino que ante el avance de la tecnología y el ensanchamiento de los mercados, la obliga a la empresa moralmente a sobrevivir, ya que constituye la seguridad de protección de los intereses que van más allá a los intereses del propietario. Me estoy refiriendo al empleo de gente de trabajo en la población o el lugar o la localidad donde está la empresa o el establecimiento, donde funciona la empresa o la prosperidad de la localidad, porque siempre que se establece una empresa o un establecimiento genera fuentes de trabajo, de pronto hay actividades que se desarrollan, como por ejemplo los bares, restaurantes, la escuela, un hotel, entonces eso hace a la prosperidad del local, entonces el Estado interviene, de aquí la presencia del Estado en lo que es la conservación de la empresa, porque procura que la empresa pueda cumplir su buen fin y pueda cumplir el fin público que, si se quiere, tiene la empresa. Acá lo que se trata entonces es de mirar el concepto de preservación, pero la empresa que sea económicamente útil, no la empresa deficitaria, porque por supuesto no le interesa a nadie desde ese punto de vista. Entonces, el objeto de la conservación de la empresa es evitar un daño grave y irregular a los intereses de los acreedores y a la preservación del patrimonio, que derivaría de la interrupción de la actividad y en la posibilidad de que la liquidación de la empresa comunidad o en algún establecimiento del deudor en marcha, porque de esa manera es una forma de asegurar la continuidad de la actividad comercial. Desde el punto de vista concursal, la continuación de la empresa está asignada por la necesidad de que esa actividad sea económicamente adecuada. A eso me refiero con que no tiene sentido apostar a una empresa deficitaria, ¿no? Entonces, que sea económicamente adecuada, siendo viable la prosecución de las actividades y obteniendo una utilidad para la comunidad, es decir, atendiendo a las relaciones laborales, a los intereses de los acreedores y a la influencia en el ámbito de la actuación de la empresa. Esto es lo que podemos decir con relación a la conservación de la empresa. ¿Qué podemos mencionar? ¿Qué podemos decir con las relaciones laborales? Miren, en el ordenamiento jurídico existe una variable muy importante que es lo que se llama el derecho social, que trata de conciliar dos factores en la empresa, el capital y el trabajo. El trabajo es un acto humano, ustedes ya saben, ¿no? En convivencia con lo social, va unido de la mano de lo que es la solidaridad, que trata de darle un valor o un reconocimiento al valor humano, y esto lo hace porque surge de la misma Constitución, el mismo artículo 14 habla de los derechos del trabajador. Entonces, es importante hablar de las relaciones laborales porque en el ordenamiento concursal está regulado, siempre va a existir la disputa, es histórica entre los laboralistas y los concursalistas, de quiénes están en mejores condiciones de contemplar esta situación. Por supuesto, los concursalistas decimos que si en un proceso verificatorio decidimos sobre todo tipo de créditos, no hay ningún motivo para que no podamos aplicar la 2744 a la hora de decidir los derechos del trabajador. Entonces, el derecho concursal, siguiendo el derecho comparado, contempla las relaciones laborales para disminuir los efectos negativos que puede ocasionarle la crisis de la empresa, porque obviamente cuando hay crisis de la empresa el primer afectado es el trabajador, y acá el Estado interviene porque está de por medio el carácter alimentario, los sueldos, salarios y remuneraciones de todos los rubros laborales, el más alimentario. Entonces acá sí entra una cuestión social y el Estado no puede quedarse aparte. Entonces, vemos que en el concurso preventivo, en el artículo 16, se regula la figura del pronto pago. También se regula el pronto pago en la quiebra, en el artículo 183. Vale decir que aparte de los privilegios generales y especiales, porque los otros créditos del deudor pueden tener una graduación general o una graduación especial.
en materia de privilegios, pero los créditos laborales tienen el doble privilegio si hay, en el caso de que haya materia prima, maquinaria y mercaderías, tienen privilegio, además del general, van a gozar del especial. A pesar de estos privilegios, también tienen el pronto pago, que otorga un derecho de cobro anticipado, es decir, que los trabajadores no tienen la necesidad de esperar, como el resto de los acreedores, la liquidación de los bienes para cobrar sus créditos. Bien, esto es lo que podemos recalcar con relación a los créditos laborales. Finalmente, para ir cerrando con relación a los principios, nos queda la oficiosidad y la inquisitoriedad, muy disminuida con la 20.524, la oficiosidad, pero sí podemos seguir hablando que existe oficiosidad. Cámara nos dice que el impulso y el control de oficio en todo el trámite judicial impone no solo para los acreedores que se ven afectados por la falencia, sino por el mismo Estado, por las consecuencias que la liquidación provoca y porque está en manos del Estado la tutela de la seguridad del tráfico jurídico y de la colectividad. Sata, un autor italiano, dice que hay una ofensa al orden económico y tanto se da y por lo tanto se da en el carácter de derecho público. Nos destaca que resulta importante decir que en la práctica el acreedor experimenta una indignación y sorpresa ante la presentación del deudor y luego se produce una etapa de apatía, hay un achatamiento por parte del acreedor en participar en todo lo largo del proceso. Lo cierto es de que la oficiosidad en materia concursal es muy atenuada, el juez es el director del proceso, el juez va a buscar la verdad real, no es como civil, conforme a lo legado y probado, es más acentuado el poder del juez en cuanto a su condición de director del proceso. Esas facultades a las que hago referencia están contempladas en el artículo 274 de la ley. Tan es así que el juez puede disponer la comparecencia al tribunal del concursado y incluso si no comparece, como lo dice el 102, puede ordenar el auxilio de la fuerza pública para que se lo traigan. También puede solicitar la presentación de documentos que necesite que obren en manos del concursado o del tercero y él puede ordenar que se lo traigan. Está dentro de todas las facultades o de las facultades oficiosas que tiene el juez del concurso. Bien, esto con relación a los principios. Ahora vamos a hablar de los presupuestos. Los presupuestos, a grosso modo, pueden ser objetivos o subjetivos. Los presupuestos objetivos es la cesación de pagos o la insolvencia. Una noción general de lo que es la cesación de pagos, podemos decir que la insolvencia es como el estado general y permanente del desequilibrio patrimonial que coloca al deudor en la imposibilidad de hacer frente de manera regular a las obligaciones exigibles. En el derecho nacional existen tres teorías, la teoría materialista, la teoría intermedia y la teoría amplia, que es la que adopta la ley 24.522 y ya la adoptaba la 19.551. En dos palabras diremos que la teoría materialista, la cesación de pagos es equivalente al incumplimiento. Basta un incumplimiento para que sea posible la declaración de la falencia. Es decir, la cesación de pagos se identifica con un hecho que es el incumplimiento, sin que sea necesario averiguar cuál era la situación patrimonial del deudor y ni las razones que lo llevaron a dejar impaga la deuda. De eso no, salvo que el obligado opusiera excepciones legítimas y fundadas a la exigibilidad del crédito. De lo contrario, probar incumplimiento ya habilitaría la declaración de la quiebra. La teoría intermedia conceptúa la cesación de pagos como un estado del patrimonio de impotencia para hacer frente a las obligaciones exigibles, pero que solo con el incumplimiento. Solamente reconoce como la única forma de manifestarse el incumplimiento y niega las otras formas que tradicionalmente o históricamente se conocen como denotativos de la cesación de pagos, a saber, la fuga, la venta a precio vil, la desaparición de algunos bienes, el reconocimiento judicial, etcétera, que siempre han sido considerados como elementos claros, la fuga, un elemento claro de la cesación de pago. Esta teoría la deja de lado.
Luego tenemos la teoría amplia, que es la que recoge el derecho nacional, y nos dice que es un estado patrimonial generalizado, permanente, que refleja la imposibilidad de pagar obligaciones exigibles y que puede ser exteriorizado por actos u hechos cuya enunciación no pueden ser taxativos, es decir, es ejemplificativo. Por ejemplo, el cierre del establecimiento, la fuga, el empleo de medios ruinosos, la venta de mercaderías a precios menores a los reales, o sea, lo que se llama venta a precio vil, el incumplimiento de obligaciones exigibles. Incluso, gracias al aporte de un autor italiano, Bonelli, nos hace referencia a la idea del cumplimiento regular. De modo que si el deudor está en cesación de pagos, si paga, se acude el pago, o sea, si para pagar recurre por medios ruinosos. Ha cumplido, pero no ha sido la forma natural propia del giro normal de la actividad comercial. Entonces, si no puede pagar en forma regular, también es denotativo de la cesación de pagos. Entonces, podemos mencionar que la idea de cesación de pagos excluye la identificación con el mero incumplimiento. Son cualquiera de los hechos reveladores que están previstos en el artículo 79 de la Ley de Concursos, que, insisto, no es taxativo, sino que es ejemplificativo. ¿Qué más podemos decir con relación a la cesación de pagos? Es permanente y general. La insolvencia debe tener carácter de generalidad y de permanencia, de modo que no constituye cesación de pagos una dificultad temporaria, transitoria o meramente circunstancial. Hay empresas que entran y salen en cesación de pagos en horas. No significa que no haya estado en cesación de pagos. No tuvo efectos jurídicos. Por eso insisto que los autores hablan de que es necesario que sea general y que sea permanente. Tampoco lo es el cumplimiento causado por la mera omisión, porque se ha cerrado el banco en el cual el deudor tenía los fondos, o porque no ha recibido a su vez el pago esperado de uno de los deudores. En ese sentido, más bien nos dice que de lo que se trata es de determinar que exista un trasfondo generalizado de incumplimiento o de incumplimiento de las obligaciones del deudor por los medios naturales o por los medios regulares. Entonces, la cesación de pagos importa la imposibilidad de cumplir lo que el sujeto no puede hacer por carecer de la liquidez actual o de un crédito suficiente para poder pagarlo. Y el aspecto regular se refiere a que el deudor está en cesación de pago cuando cumple, pero no lo hace de manera regular. O sea, ¿qué quiere decir esto de que de manera regular? La doctrina nos enseña que cumplir regularmente importa hacerlo en el plazo convenido, en la especie estipulada, y lo hace con todos los acreedores, no con unos sí, con otros no, con todos. En cambio, no está en cesación de pagos el deudor que para pagar recurre al crédito, siempre que se trate de un crédito obtenido en condiciones normales del mercado. No importa el tipo de obligaciones exigibles, pueden ser civiles, pueden ser comerciales. Lo que se trata acá es de confrontar la liquidez o la realizabilidad normal o regular de los activos con el pasivo exigible y no la mera diferencia negativa entre activo y pasivo. Esta es una variable que también tienen que tener en cuenta. Se suele decir que la cesación de pagos no exige liquidez de las obligaciones incumplidas, diciéndose o argumentándose que no hay motivo para distinguir si la obligación es de dar sumas de dinero, de dar cantidad de cosas, de dar cosas ciertas o inciertas, o de hacer. En eso es importante que tiene que tener claro que cualquier tipo de obligaciones quedan comprendidas, como lo señala en este sentido Quintana Ferreira. En definitiva, siempre se requiere que el cumplimiento, la variable, digamos, el cumplimiento sea posible para que luego surja la exigibilidad de la obligación. La cesación de pagos no se exterioriza, si la cesación no se exterioriza por alguno de los hechos reveladores previstos como los mencionados en el artículo 79, pues no existe. Por último, es importante mencionar
que el estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que se exteriorice, que el deudor se encuentre imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de ella y las causas que lo generen. Esto es específicamente a lo que se refiere el artículo 79 cuando hace una serie de menciones de incumplimientos. Eh, Señalaré que la cesación de pagos e insolvencia en el derecho nacional son sinónimos. No hay diferencias conceptuales entre lo que es cesación de pagos y la insolvencia. Creo que hasta acá podemos mencionar todo lo que podemos decir. Me remito a lo que dice la lectura del artículo 79, que me parece que es importante que ustedes lo lean, lo tengan en claro, porque refleja la teoría amplia de la cesación de pagos. En estos casos, el acreedor acreditará su condición de acreedor y el deudor podrá repeler cuando le imputen con hechos reveladores la cesación de pagos, el de demostrar solvencia, pagando, depositando en pago a embargo el monto del crédito y sus accesorios, que es la forma de desvirtuar la cesación de pagos en su caso. Esta es la regla del presupuesto objetivo que se llama cesación de pagos. Suelos es el presupuesto en el concurso preventivo y es el presupuesto para abrir la quiebra. Pero existen excepciones. Por eso muchos autores, Ruizon dice que el presupuesto objetivo ahora tiene tantas excepciones que el presupuesto objetivo es relativo. Sí, la ley 24.522 establece excepciones para el caso, por ejemplo, de los concursos de agrupamientos o los acuerdos preventivos extrajudiciales, donde la cesación de pago no es un requisito indispensable. En el caso de agrupamiento, uno tiene que estar en cesación de pago para abrirse el concurso al agrupamiento, y en el caso de las APE, se pueden abrir el concursamiento con las dificultades económicas o financieras de carácter general sin estar necesariamente en cesación de pagos. El otro supuesto lo vemos en la extensión de la quiebra, en el artículo 160, si no me falla la memoria, que exige, que tampoco exige la cesación de pagos para la extensión de la quiebra a otro sujeto, el 160 y el 161, supuesto de extensión. Y finalmente, o la otra excepción, la encontramos en el artículo 4, la apertura de un concurso en el extranjero es presupuesto suficiente para la apertura del concurso en el país, lo prevé el artículo 4. Entonces, acá encontramos otra excepción a la regla del presupuesto objetivo. Pero insistimos, es una variable muy importante porque la cesación de pago justifica la necesidad de abrir un concurso. Si es cesación de pagos o desequilibrios económicos, en el caso de las APE, no tiene sentido la competencia especial. Finalmente, abordaré el otro aspecto subjetivo, o sea, los sujetos concursables, de caras a la reforma del Código Civil Comercial. En primer lugar, me parece importante señalar que el nuevo Código Civil y Comercial no ha hecho modificaciones de importancia que justifiquen modificar la Ley 24.522 para adecuarla al Código Civil, en consonancia con el artículo 2 de la ley de concurso, la 24.522, nosotros tenemos las personas de existencia visible, que ahora se llaman personas humanas, y las personas de existencia ideal de carácter privado, que ahora se llaman personas de carácter jurídicos, que son las previstas en el artículo 148. Permítanme que lo abra el 148. La nueva legislación las llaman personas jurídicas públicas. O sea que en ese sentido está en armonía el 148 con el artículo 2, pero nos agrega algunos sujetos que antes no teníamos y no considerábamos comprendidos en el artículo 2 y somos los que vamos a hacer mención ahora. La norma del artículo 2 es una norma amplia, porque cuando dice personas de existencia visible o personas humanas y personas de existencia ideal de carácter privado, abarca la concursalidad de las personas jurídicas no comerciales, es decir, las asociaciones y sociedades civiles que se encuentran claramente incorporadas, las fundaciones y las mutuales. Esta última, las mutuales, a partir de la ley 25.374,
También se introduce la concursalidad de aquellas personas jurídicas en las que el Estado nacional, provincial y municipal sea parte, cualquiera sea el porcentaje de participación del Estado, quedando eventualmente involucrada las sociedades de economía mixtas, las sociedades con participación estatal mayoritaria también. Se suma la concursalidad del patrimonio del fallecido mientras se mantenga separado de los sucesores, también comprendidos en el artículo 2, primera parte. Y el concurso de los deudores domiciliados en el extranjero sobre los bienes situados en el país. Esto es hasta antes del nuevo Código Civil y Comercial. También estaban excluidos de aquellos sujetos que no pueden requerir la formación de un concurso preventivo o no pueden pedir la quiebra, al menos de la manera prevista en la ley de concursos. A saber, las entidades financieras reguladas por la 21.526, las entidades aseguradoras reguladas por la 20.091. Las personas jurídicas de carácter público, como el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Las obras sociales, está discutido si entraban o no, pero se consideró, se resolvió que las obras sociales sindicales están comprendidas entre los sujetos que pueden ser declarados en concurso, porque el artículo 2 menciona entre dichos sujetos a las personas de existencia ideal de carácter privado. Por lo tanto, por la naturaleza atribuida, deben considerárselas comprendidas. Bien, el nuevo Código Civil, cuando hace referencia a los sujetos, como les decía, no hace modificaciones de importancia en la ley de concurso. Pero, sin embargo, hay una interrelación entre algunas disposiciones del núcleo duro, más específicamente las previstas en el 148, como la ley recién, las personas jurídicas públicas, previstas en el 146, que empieza a regularlas a partir de ahí. Hay una interrelación con las normas concursales. En primer lugar, se regula entre las personas jurídicas, un segundo que abre la ley, entre las personas jurídicas públicas se menciona a las simples asociaciones, que antes no estaban, y a las sociedades unipersonales. Con relación a las sociedades unipersonales, ¿qué podemos decir? No estaban, porque ese regulador es nuevo, porque antes se acuerda que había sociedad cuando dos o más personas en forma organizada formaban una sociedad. Ahora la ley admite que las sociedades anónimas, las AS y las sociedades anónimas unipersonales. Entonces implica toda una revisión con relación a este nuevo concepto. Estas personas, la ley regulaba, no las contemplaba y ahora con la nueva ley deben ser consideradas como parte o sujetos, si se quiere, concursables, porque ahora están contempladas las asociaciones dentro de las personas jurídicas de carácter privados y las sociedades unipersonales están específicamente reguladas. Entonces, ¿qué más podemos decir? Cuando el Código Civil regula las personas jurídicas, la ley de concurso, en el artículo 2, dice personas ideales de carácter privado, y el Código Civil nos dice personas jurídicas públicas el 146 y privadas el 148. Con relación a esto, el nuevo código, a partir hace una readecuación de los conceptos e incluye la figura de las simples asociaciones. Dicen que no requieren autorización estatal para funcionar y su existencia comienza a partir de la fecha de su constitución. Es decir, que se establecen normas específicas para supuestos de insolvencia para las simples asociaciones. Y en lo que atañe a la concursalidad, entiendo que al haberse otorgado a las simples asociaciones el carácter de personas jurídicas privadas, quedan incluidas dentro de los sujetos concursables mencionados en el artículo 2 de la Ley de Concursos y 148, inciso C, del Código Civil y Comercial. Otra variable importante es las sociedades unipersonales y la concursalidad con relación a esto. Yo diría que de lo que tiene más incidencia, de las modificaciones del Código Civil y Comercial que tiene más incidencia en materia concursal, se encuentra en esta variable. La incorporación de las sociedades unipersonales ha sido la mayor reforma producida por el Código Civil y Comercial.
Se sostiene que una de las razones de este tipo de sociedades, la idea central no es la limitación de responsabilidad, sino permitir la organización de patrimonios con empresa en beneficio de los acreedores de la empresa individual de un sujeto con actividad empresarial, si se quiere, múltiple. Entonces, tenemos así, por ejemplo, la SAS o la SAU, que es Sociedad Anónima Unipersonal, que es un sujeto concursable y debe ser incluido entre las enumeraciones del artículo 2 de la Ley de Concursos. Se trata de una persona jurídica de carácter privado que posee un patrimonio propio y que encuentra su regularización en la legislación societaria. Nada tiene que ver la cuestión de que con que esté conformada por un solo miembro. Igual, es un sujeto concursable, la sociedad anónima unipersonal podrá requerir su propio concurso preventivo, ser declarada en quiebra o, en su caso, recurrir al acuerdo preventivo extrajudicial preventivo previsto en el artículo 69 y siguiente de la Ley de Concursos. ¿Qué más podemos mencionar? El artículo 148, cuando habla de las personas jurídicas privadas, menciona las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones a las que ya me referí, a las fundaciones, a las mutuales, a las sociedades cooperativas. En todos estos supuestos resulta indudable que son sujetos concursables, o sea, la única novedad es con relación a las simples asociaciones. Pero se incorporan también dentro del 148 como personas jurídicas privadas el consorcio de copropietarios y las comunidades indígenas. Me permito decir que antes de esta incorporación estaba muy reñido, estaba muy discutido en doctrina, no era tan aceptado el concepto de que el consorcio de propietarios sea una persona jurídica. No era un concepto mayoritario con relación a esta afirmación. Sin embargo, bueno, hoy no se puede discutir porque es ley. Entonces lo tenemos como un sujeto concursable también. Y la otra variable es las comunidades indígenas, que como personas jurídicas privadas es una intromisión, un agregado, una incorporación novedosa, responde a principios constitucionales. Por supuesto, el artículo 77, inciso 17 de la Constitución, reformada por el 24, hacía referencia a la necesidad de la reincorporación en tal carácter. Y si bien no se han dado normas específicas, tanto para el consorcio propietario como para las comunidades indígenas, sobre la constitución de estas personas jurídicas o el funcionamiento, no pueden desprenderse del régimen general, de que son personas jurídicas privadas reguladas en las disposiciones del 151 y 167, si nada se dice sobre el particular, y obviamente ambas son sujetos concursables. Antes de terminar, me parece importante también marcar la influencia que tiene el Código Civil sobre otra variable que es específicamente el fideicomiso. Déjenme ver en qué artículo está. A ver. Acá. Las deudas de liquidación, 1687. Yo les estoy diciendo que para abrir un concurso preventivo o una quiebra necesito acreditar el presupuesto objetivo de la cesación de pagos y el presupuesto subjetivo de que sean sujetos concursables a los que me acabo de hacer mención o referencia. Ahora les voy a hablar de la posibilidad de aplicar la ley de concursos a alguien que no es un sujeto. Me estoy refiriendo al fideicomiso, que es un patrimonio de afectación, donde hay un patrimonio de afectación y no hay un titular. Nosotros sabemos bien que en el fideicomiso tenemos un fiduciante, que es el titular de los bienes, que se lo da en propiedad al fiduciario para que se lo administre en beneficio de un beneficiario, que puede ser el propio fiduciante, que puede ser un tercero o el fideicomisario. Eso, a grosso modo, significa el fideicomiso. Lo cierto es de que la ley, en el artículo 1687, cuando habla de deudas de liquidación del fideicomiso, nos dice que la insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a esas obligaciones no da lugar a la declaración de la quiebra, o sea, no se declara la quiebra. Por lo tanto, aparte no es un sujeto concursable, no está dentro del concepto de persona de carácter privado contemplado en el artículo 2 en la ley de quiebra y en el 148, lo que acabas de leer, en el Código Civil y Comercial. Sin embargo, la ley dice, en tal supuesto,
o sea, de que haya insuficiencia de los bienes fideikomitidos, que es algo así como un concepto de lo que es la cesación de pagos, si en tal supuesto y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario, según previsiones contractuales, procede su liquidación, la que estará a cargo del juez competente, quien debe fijar el procedimiento sobre la base de las normas previstas para los concursos y quiebras y en lo que sea pertinente. Acá me detengo. Con la ley 24.441, que regulaba el fideicomiso, el artículo 16 hacía una referencia y se discutía muchísimo si era concursable, si no era concursable, si se aplicaba la ley de quiebras. Bueno, ahora ha avanzado un poco más, pero tampoco como que resolvió la cuestión, porque es la primera vez que nos encontramos, y esto es a modo personal, se mira los concursamientos sin sujetos. Entonces nos encontramos con un patrimonio de afectación, un patrimonio autónomo, como es el fideicomiso, donde el fiduciante tiene la propiedad, pero no ejerce para beneficio propio, porque la titularidad es para que cumpla un fin específico, que es el pautado en el contrato. Entonces no es el verdadero propietario. Entonces, ¿a quién se demanda? ¿A quién se pide el concurso? ¿A quién se pide la quiebra? Perdón, porque el concurso solamente le pide el deudor. Entonces tenemos el tema del sujeto, tenemos un patrimonio, sí, tenemos bien claro que tenemos un patrimonio de afectación, tenemos un patrimonio autónomo, y la ley avanza resolviendo la cuestión, dice, mire, si hay lo que le llama insuficiencia, no dice cesación de pago, insuficiencia para los bienes y no lo cubre el fiduciante ni el beneficiario, bueno, muy bien, el juez competente es el juez del concurso, obviamente, y va directamente a la liquidación y se aplica la ley de quiebras. Entonces, tenemos con el nuevo Código Civil y Comercial la aplicación de la ley de quiebras para la liquidación de los fideicomisos que no son sujetos concursables. Es una variable interesante, es una variable distinta, está dando mucha tinta sobre el tema porque hay mucho para decir, pero me parece como que el legislador ha mirado hacia el futuro y prevé la posibilidad de concursamiento, de insolvencia, de cesación de pagos, de agrupaciones económicas o patrimonios de afectación, donde no necesariamente va a haber presencias de sujeto. Hasta acá la clase de hoy. Espero que les resulte útil este material. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias.